Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar sobre el repaso general para nuestro examen bimestral. Vamos a tratar un tema específico. A nuestro examen bimestral ingresarán las culturas del lejano y cercano Oriente, entre las que destacan la cultura fenicia, la cultura hebrea, la cultura persa, la cultura china y la cultura india. Entonces, sin más, vamos a iniciar con nuestro repaso con nuestra primera cultura, la cultura fenicia. La cultura fenicia se va a desarrollar en una pequeña y estrecha franja geográfica que se ubica entre el monte Líbano y el mar Mediterráneo. A ese sector que justamente nosotros le encontramos en este cuadro rojo, ese territorio se le conoce como país entre palmeras, ¿ok? Entonces, toda esta zona de rosado es el territorio de la cultura fenicia. Cuando hablamos de sus límites, podemos mencionar entonces que al norte de la cultura fenicia encontramos que se ubica en Siria. Este es el límite norte. El límite sur es el territorio de Palestina y justamente en ese territorio se encuentra el famoso Monte Carmelo que lo encontramos aquí. Al este limita con las montañas del Líbano, justamente las que encontramos en esta zona de color negrito. Ese es el monte Líbano, las montañas Líbano. Y al oeste limita con todo el mar Mediterráneo, lo cual le va a servir muchísimo para su comercio. La evolución histórica de los fenicios, pues empezaríamos diciendo que ahí encontramos las primeras ciudades, las cuales tenían origen semita, es decir, su raza semita. Estas pequeñas ciudades se establecieron en ese territorio aproximadamente en los años 3000 a.C. Después de muchos acontecimientos pasamos a hablar su primer periodo. El primer periodo de los fenicios se llama Biblos y justamente con este periodo van a iniciar el comercio, los primeros procesos de comercio que se dan en los pequeños mercados. Con los territorios con los que ellos van a comercializar al inicio son Chipre, que nosotros podemos encontrarlo aquí. Miren, ese punto rojo, aquí se ubica Fenicia. Y con uno de los primeros territorios con los que comercializó es con Chipre. También con Egipto, que se encuentra en esta zona. Y también con Creta. Creta se encuentra aquí, miren chicos. Entonces, con todos esos territorios, con esos tres territorios, fueron con los primeros que comenzaron a comercializar durante el periodo Biblos. Sin embargo, la ciudad de Biblos empiezan a decaer tras el poderío de otras ciudades importantes que empiezan a florecer. Es por eso que luego del periodo Biblos damos inicio al periodo Sidón. Este periodo Sidón, que se va a desarrollar aproximadamente entre los siglos XV y siglo XII a.C., podemos encontrar pues que empiezan a comercializar con territorios un poco más alejados. Aquí seguimos encontrando en este punto rojo al territorio de Fenicia. Nos dice entonces que empiezan a comercializar con Chipre, que encontramos acá, que obviamente ya habían iniciado su comercio en el anterior periodo. También comercializan con Grecia, que es toda esta zona. Primero habían iniciado con Creta, ¿recuerdan? Bueno, luego con la parte de Grecia. También nos dicen Asia Menor, que es la parte que se encuentra en la parte superior. También nos hablan de el mar Egeo, ¿ok? Esta parte de aquí, todas las islas del mar Egeo. Y también el mar Negro, que se encuentra en esta zona. Entonces, como vemos, durante el periodo Sidón pudieron expandir su territorio con el cual comercializaban. Sin embargo, este periodo de apogeo que tuvieron al poder comercializar con diferentes territorios hizo que trajesen muchos enemigos. Entre los enemigos principales de los fenicios durante el periodo Sidón fueron los filisteos.
los cuales terminaron saqueando la ciudad de Sidón en el año 1150 a.C. Como consecuencia de este saqueo, de esta invasión, los fenicios del periodo Sidón tuvieron que emigrar a otro territorio y se van hacia la ciudad de Tiro. Nosotros encontramos aquí, miren, este es el mapita de los fenicios. Aquí encontramos Biblos, que fue el primer periodo de los fenicios. Luego no habíamos mencionado que tras la invasión, crecimiento de otras ciudades, tuvieron que emigrar hacia la ciudad de Sidón. Luego también hemos dicho que aquí en la ciudad de Sidón, al final fueron invadidos por los filisteos. Entonces salen de Sidón y se van a la ciudad de Tiro. Es por eso que nuestro siguiente periodo es el periodo Tiro, el cual se va a desarrollar entre el siglo XII al siglo VII a.C. Aquí ampliaron sus fronteras los fenicios y ya no solamente comercializaban con algunos territorios del Mediterráneo oriental, sino que también comenzaron a comercializar con territorios del Mediterráneo occidental. Miren, todo esto es el Mediterráneo. Para esta zona de aquí, que estoy moviendo con este pulso rojito, es el Mediterráneo oriental y es con los territorios que primero inició Fenicia. Pero ahora ampliaron sus fronteras y empezaron a comercializar con el sur de Italia, con el norte de África, con las costas de España, que se ubican en la parte del Mediterráneo occidental. Justamente con ello es que los fenicios tuvieron que dejar su territorio que se encontraba en Tiro, ya para esta zona, porque querían instalar una ciudad en el centro, por así decirlo, en la mitad de todo su territorio del Mediterráneo, para poder controlar el comercio. Es por eso que ellos se van a situar en la famosa ciudad de Túnez. Y ahí van a formar una ciudad muy próspera. ¿Qué ciudad? La ciudad de Cartago. Así es como fundaron entonces esa ciudad muy prestigiosa, que es durante este periodo de Cartago, el periodo de mayor apogeo de los fenicios. Y bueno, la ciudad va a ser fundada en el año 814 a.C. Lo que vemos en la imagen entonces sería la ciudad de Cartago. Es por eso que nuestro siguiente periodo es el periodo de Cartago, que se va a desarrollar desde el siglo VII hasta el año 1046 a.C. Como nos mencionan, durante el periodo Cartago se dio el mayor esplendor de los fenicios de manera comercial. Sin embargo, obviamente con esta expansión que hizo y este dominio de tanto el Mediterráneo oriental como el Mediterráneo occidental, hizo que conlleve a tener muchos enemigos, ¿ya? Sin embargo, también, ojo, aquí miren, aparte del Mediterráneo oriental y occidental, ellos también comenzaron a dominar las costas del Atlántico. Por lo tanto, comenzaron a tener muchos enemigos, muchos rivales. Entre los principales enemigos y rivales de los fenicios se encontraba Grecia al inicio y luego Roma durante su periodo republicana. Y con Roma tuvieron una de las guerras más importantes, las llamadas guerras púnicas, por el control del Mediterráneo para el comercio. Al final, los fenicios durante el periodo de Cartago fueron derrotados, fueron sometidos por los romanos y de esa manera los romanos llegaron a consolidar todo su poder. Entonces, para ya quedar claro con respecto al comercio fenicio, pues podemos mencionar que el negocio de los fenicios básicamente consistía en el cambio de productos de su industria, objetos que llevaban y traían de un lugar a otro, como por ejemplo espejos, telas, estatuillas, peines, joyas de oro, de plata, armas también de bronce y muchos objetos de cristal. Entonces ellos comenzaban a comercializar trayendo algunos productos de España, como por ejemplo el plomo de España, traían también la lana de Sicilia, traían el marfil, el oro y las plumas de avestruz desde África, y de esa manera comenzaron a comercializar. ¿Cuál era el medio de comercio? Pues todo este Mediterráneo, que era muy importante. Nosotros podemos ver aquí, miren chicos, los tres periodos iniciales, y acá encontramos Cartago, que es su periodo de más apogeo. Y todas estas rutas, ellos lo dominaban, tanto por tierra como por mar. La cultura hebrea.
La cultura hebrea se desarrolló en la región de Palestina, en el territorio de Asia Menor. Toda esta zona que nosotros vemos aquí es el territorio de los hebreos. Los límites de la cultura hebrea encontramos que al norte se ubican las montañas del Líbano, como podemos observar aquí, al sur el desierto de Sinaí, que también lo encontramos aquí, al este el río Jordán, que lo encontramos en esta parte, y al oeste el mar Mediterráneo. ¿Ok? Entonces acá están los puntos límites, los 4 puntos límites con los cuales limita el territorio hebreo. Con la evolución histórica de los hebreos podemos encontrar que son 3 periodos principales, ¿ok? Encontramos el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Iniciamos entonces con el periodo de los patriarcas, los cuales durante este periodo se le conoce como vida errante, ya que iban de un lugar a otro, y este periodo estuvo dominado por gobernantes ancianos, a los que justamente se les llamaba patriarcas. Durante este periodo también es conocido como el periodo Éxodo, justamente por la peregrinación por el desierto. Entre los principales patriarcas encontramos al primero, que es Abraham, al cual se le conoce que nació en la ciudad de Ur, que pertenecía a Mesopotamia, y que, según lo que nos relata la Biblia, a los 75 años oyó la voz de Dios, el cual le decía que saque a su pueblo de ese territorio y vayan en busca de la tierra santa, de la tierra prometida. Entonces él hizo caso y sacó a su gente rumbo hacia Canaán. Después encontramos a Isaac, que va a ser hijo de Abraham. Y se dice que su gobierno fue gobierno tranquilo y fue próspero. Tuvo hijos gemelos como Jacob y Esaú. Luego encontramos a Jacob, justamente, ¿no? Jacob se dice que es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Y se menciona que a él también se le llama Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Se menciona que Jacob tuvo 12 hijos, los cuales cada uno fundaron una tribu, y de ahí es que deriva las 12 tribus de Israel. También podemos encontrar a Moisés, que es uno de los personajes más importantes de los hebreos y también para nosotros, ya que a Moisés, el cual el significado de su nombre es el salvado de las aguas, porque justamente fue gracias a las aguas en las que se encontraron del río Nilo que fue salvado por la hija del faraón, si no hubiese sido asesinado. Se menciona también que él va a liberar a su pueblo de la opresión egipcia y va a salir del pueblo y van a estar por el desierto por 40 años. Luego van a llegar a la tierra prometida, pero él no va a ingresar a la tierra prometida y va a dejar a los hebreos, al pueblo hebreo, en manos de Josué, el cual va a dirigir a este pueblo hacia Canaán. Él también va a ser la persona a la cual Dios le entrega las famosas tablillas de las leyes, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Luego de ello pasamos al periodo de los jueces, el cual se le conoce como el afianzamiento nacional. Aquí encontramos a Gedeón, a Sansón y a Samuel. Gedeón va a ser un personaje muy importante, conocido como el que liberó a los hijos de Israel de los medianitas, que era un enemigo que saqueaban continuamente a los hebreos. Luego Sansón también va a ser conocido por la gran fuerza que él tenía y se va a enfrentar en muchas ocasiones con los filisteos, a los cuales se dice que mató a un ejército de filisteos tan solo con una quijada de burro y fue traicionado por la famosa señorita llamada fue traicionado por la desleal Dalida. Luego encontramos a Samuel, el cual va a terminar unificando las 12 tribus en un solo estado. Y justamente después del gobierno de Samuel, como ya estaba formado en uno solo, pasamos al periodo de los reyes,
Ese periodo de los reyes es conocido como la monarquía o el esclavismo hebreo, en el cual encontramos los tres reyes importantes. Saúl, que va a ser, él va a enfrentarse con los filisteos y al final fue derrotado y por lo tanto se suicida. Luego pasamos a David, el cual es conocido por haber peleado con el gigante Goliat y haberlo derrotado con una horda y una piedra. David también es conocido por fundar Jerusalén y escribir los famosos salmos. Luego pasamos a Salomón, que va a ser el rey más importante, hijo de David, y el que va a construir el templo en honor a Jehová en Jerusalén. Después de su gobierno de Salomón, el territorio, el reino de los hebreos se va a terminar dividiendo en dos partes. Al territorio de Israel, con la capital de Samaria y dirigido por Jeroboam, y Judá, y el territorio de Judá, que va a tener su capital en Jerusalén y va a ser dirigido por Roboam. Con el tiempo, Israel va a ser conquistada por los asirios, luego Judá va a ser conquistado por los babilonios y luego ambos territorios van a ser sometidos por los persas, por los griegos y por los hebreos. Con respecto a la religión hebrea, podemos resaltar la Biblia, o también llamada Tanaj, en el cual está dividido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo cual nosotros lo conocemos mucho, el Nuevo Testamento, que habla de Jesús, ¿no? También encontramos el Talmud, que va a estar dividido en dos partes, el Mishnah y el Gemara. El Mishnah, sobre todo, es una parte del Talmud que va a estar dirigida al texto base, un texto en el cual se encuentran todas las costumbres y tradiciones de los hebreos. Y el Gemara es básicamente el análisis o el comentario del Mishnah. Luego también encontramos el Decálogo, que van a ser las leyes de Dios o los 10 mandamientos. Con respecto a la cultura persa, nosotros podemos encontrar que esta cultura se desarrolló en la meseta de Irán, que se encuentra en la parte central de Asia. En este territorio, en Irán, se desarrollaron dos pueblos importantes, los medos y los persas. ¿Ok? Bueno, ahora, con respecto a sus límites, podemos encontrar que al norte se encuentra el mar Caspio, al sur encontramos el Golfo Pérsico, como se ubica aquí, al este el Valle del Indo, que es la India, y al oeste Mesopotamia. Para hablar de su evolución histórica, podemos decir entonces que aparecen muchos pueblos en la meseta de Irán, aproximadamente en el año 1400 a.C. Pero de estos pueblos hay dos que resaltan, los medos y los persas. Al inicio, los medos son los que principalmente crecen y se empiezan a ampliar, uniéndose con Babilonia, y de esa manera ambos terminan derrotando a los asirios. Sin embargo, ellos también someten a los persas, pero luego los persas también comienzan a crecer, justamente cuando llega Ciro II al poder. Y es así como los persas, liderados por Ciro II, someten a los medos. Luego inician su periodo de expansión, ocupando el territorio de Babilonia o los caldeos, y también sometiendo a Lidia. Y de esa manera empieza su territorio a crecer. Ya con el rey Cambises incorporan Egipto y el imperio persa empieza a crecer mucho más, y se establece también la dinastía aqueménida. Sin embargo, la expansión mucho más grande y consolidada se da durante el gobierno de Darío I, que alcanza su mayor expansión, llegando desde la India hasta los Balcanes, que se encuentra en Grecia, y también a chocar con el norte de África. Darío va a intentar, no solamente estaba contento con lo que había logrado, sino que quería someter también a los territorios de Grecia. Sin embargo, no va a ser tan fácil ese enfrentamiento o someter a los griegos, ya que se dan las famosas guerras médicas. Después de tantos enfrentamientos, los griegos terminan rechazando o ganando estos enfrentamientos a los persas. Los persas se tienen que retirar. Sin embargo, no se retiran por completo hasta que llega al poder de Grecia el famoso Alejandro Magno, de origen macedónico, el cual termina ganando a los persas y expulsándolos por completo. Los termina conquistando en el año 330 a.C. y de esa manera es el fin del imperio persa.
Con respecto a su organización política y su organización social, pues podemos encontrar que en la organización política, en la parte superior, encontramos al rey, el cual va a ser el personaje principal. Su poder va a ser totalmente ilimitado. Luego encontramos a los sátrapas, que van a ser algunos gobernantes de las provincias y obviamente van a ser los siguientes al mando, personajes también administrativos muy importantes. Luego los inspectores, que van a ser conocidos como los ojos y oídos del rey, que eran básicamente los que tenían que cuidar todos los intereses. Con respecto a la organización social, se dividía en dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante encontramos a la nobleza, los sacerdotes, los guerreros y los inspectores reales, que obviamente contaban con muchos privilegios. Y en la clase dominada o trabajadora encontramos a los campesinos, los artesanos, los pastores y al final los esclavos, que en su gran mayoría van a ser prisioneros de guerra. En su religión encontramos que su religión le llamaba madeísmo, su dios principal era Ahura Mazda, que era el dios del bien, y su enemigo era Arimán, que era el dios del mal. Su libro sagrado se le llamaba Zen Avesta. Con respecto a la cultura china, chicos, podemos decir entonces que la cultura china o la civilización china se desarrolló entre dos ríos, el río Amarillo y el río Azul, y va a tener mucha influencia que abarca hasta Corea y Japón. Con respecto a China, podemos encontrar que su época de evolución histórica se divide en dos etapas, la etapa de formación cultural y la etapa de formación imperial. Con respecto a la etapa de formación cultural, encontramos dos dinastías, la dinastía Shang y la dinastía Zhou. La dinastía Shang va a ser, después de que eran pueblitos pequeños, ¿no? Por esa zona, él lo va a terminar organizando en un reino, ¿no? Los va a organizar. Y aquí los nobles poseían muchísimos privilegios porque eran los dueños de las tierras, mientras que los campesinos eran los que tenían que trabajar. Mientras que durante la dinastía Zhou, aquí va a haber una división, una descentralización. Zhou occidental y Zhou oriental. En Zhou occidental era un estado fuerte y centralizado, pero luego en el Zhou oriental aquí el poder era nada más simbólico, ya que el poder estaba descentralizado en diferentes pueblos. Con respecto a la etapa de formación imperial, también encontramos dos dinastías, la dinastía Qin y la dinastía Han. La dinastía Qin va a volver a unificar los reinos autónomos que estaban separados o que se habían descentralizado y van a construir nuevamente un imperio centralizado. Aquí el primer emperador va a ser Qin Shi Huang, y durante esta dinastía se construye la muralla china. Luego encontramos por último la dinastía Han. Esa dinastía van a haber muchos enfrentamientos, sobre todo conflictos con la nobleza que se rebelan contra su emperador. Y aquí la administración de los territorios cada vez van a ser más grandes y algo muy importante, van a empezar a tener muchos enfrentamientos con los pueblos mongoles, lo cual la muralla china que se terminó de construir durante esta dinastía, pues van a servir de mucho, ya que van a ayudar a protegerse de estas invasiones. Con respecto a su organización política y su organización social, pues podemos decir que en la parte más importante, la parte superior, encontramos al emperador, que es considerado el personaje más importante. Luego los nobles, que pertenecían al servicio militar y la corte importante. Luego los mandarines, que eran los funcionarios o administrativos de confianza del emperador. Los campesinos, que eran los que trabajaban las tierras, y los esclavos, que eran considerados los prisioneros de guerra. Con respecto a su religión, podemos encontrar que habían, más que una religión, habían posturas filosóficas, como el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Aquí algo importante de resaltar de su religión es de que no tenían la adoración a un dios principal, sino que más que todo ellos estaban inclinados a fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, creían que cada ser vivo tenía un objetivo en la tierra y ya tenían un territorio o un lugar ganado en el cielo. Con los aportes importantes que podemos encontrar de China, podríamos resaltar pues a la famosa muralla china. Esta muralla china es importante ya que va a ser levantada con el propósito de defender a la nación de los ataques de los pueblos de Mongolia.
También podemos encontrar aquí al ejército Tecarrota, que van a ser figuras de soldados y caballos a tamaño real en honor a su emperador. Y también encontramos a la seda, que van a ser unos mantos muy importantes y van a servir para el comercio con otros territorios. Con respecto a la cultura india, podemos decir que esta cultura va a florecer en el sur de Asia y también se va a ubicar entre dos ríos, el río Ganges y el río Indo. Los límites de la India podemos encontrar que al norte limita con China y el monte de Himalaya, al sur con el Océano Índico, al este con la península de Indochina y al oeste limita con el Océano Índico. En su evolución histórica podemos encontrar que al inicio va a florecer, van a aparecer muchos pueblitos y esos pueblitos van a florecer la famosa civilización del Indo aproximadamente en el año 3000 a.C. Sin embargo, después esta civilización se termina extinguiendo tras invasiones de los arios y algunos cambios climáticos aproximadamente en el año 1700 a.C. Luego van a formarse pueblos independientes y esos pueblos van a estar gobernados por algún rey o también llamado sacerdote o rajá. A este periodo se le conoce como la época védica, justamente por los libros o los textos védicos. Luego se da el fraccionamiento en dos reinos, el reino de Magadha y el reino de Maurya. Por último, encontramos también que los estados indios se van a enfrentar con las invasiones de Alejandro Magno que habían llegado hasta esta zona aproximadamente en el año 327 a.C., formando así un estado greco-bactriano que va a ser la unión de los griegos con algunos pueblos de la zona, entre ellos la India. Con respecto a su organización social, la India está dividida por medio de castas o clases sociales, encontrando así a los principales, que son los brahmanes, que van a estar integrados por los sacerdotes, que van a ser los más importantes. Luego los kshatriyas, que van a pertenecer a la clase de reyes o príncipes. Los vaishyas, que están conformados por los comerciantes que poseían los grandes ingresos económicos, y también pastores y agricultores. Luego los sudras, que van a ser los esclavos, y fuera de la organización social conocido como los impuros o los errantes, eran los varias. Con su religión y su filosofía encontramos que son politeístas, es la religión que más dioses tienen, aproximadamente 300.000 dioses, destacando a su dios principal que es Brahma. También encontramos ahí a Shiva y a Vishnu. Su religión es el hinduismo, que tiene como creencia principal la reencarnación, es decir, que una persona al morir reencarna o en otra persona o en un animal, también puede ser en una planta. Y también el budismo, que es más que una religión, es una postura filosófica que se basa en una meditación. De esa manera, entonces, concluimos con las 5 culturas principales del cercano y lejano Oriente. Les recomiendo que para su examen bimestral repasen su módulo y también puedan repasar las prácticas que hemos ido desarrollando en clase. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.